Bueno chicos, hoy les voy a explicar cómo pueden usar esta herramienta que es muy útil, yo la uso mucho, y es la extensión de Fibonacci. Recuerden que la clase pasada vimos esta, que era el retroceso, es muy diferente, y la extensión la encuentran acá en TradingView, dice extensión de Fibonacci basada en tendencias, y esto lo que nos mide es hasta dónde puede llegar la extensión de una onda, o nos puede indicar hasta dónde puede llegar el siguiente movimiento. Entonces vamos a anotar eso. Nos dice hasta dónde puede llegar el siguiente movimiento o impulso o lo que sea. Entonces esta es la finalidad. Supongamos, no sé, que yo tengo, a ver, mi onda 1, después mi onda 2, mi onda 3, mi onda 4, mi onda 5. Si yo estoy en este momento del mercado en mi onda 2 y quiero buscar la onda 3, por ejemplo, yo midiendo, esto se compone de 3 clics. El primer clic lo vamos a marcar en el inicio del movimiento. El segundo clic donde termina ese movimiento, que es ahí. Y fíjense que donde yo mueva el mouse, me va a marcar, o sea, esta onda que marqué me la va a marcar reflejada donde yo dejé el mouse. Por ejemplo, si el siguiente movimiento empieza ahí, lo aprieto el tercer clic. Entonces fíjense que esta onda o este movimiento me lo marca a partir de acá, se ve reflejado a partir de este nivel. Y si ustedes se fijan, otra manera, miren el tamaño de esta onda 1, es este el tamaño, y si lo trasladan acá, fíjense que justo coincide con el nivel 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que es el 100% de la onda. O sea, si esto es el 100%, esto es el 100%, pero reflejado desde acá, desde este nivel. Y fíjense, miren, voy a duplicar esto, lo duplicamos. Si yo pongo otro arriba, fíjense que llega al nivel 2, o sea, si la onda 3 llegara acá, justo ahí, sería que la onda 3 es el 200% de qué? De esta onda 1. Y eso lo pueden aplicar, por ejemplo, a ver, con un ABC. Si yo tengo una onda A, después una onda B y una C, supongan que vamos a buscar la C. Entonces yo no sé dónde puede llegar la onda C, pero marco la herramienta desde inicio hasta el fin de la onda y ahí a donde empieza. O sea, si yo quiero ver hasta dónde se puede extender el siguiente movimiento, pero a partir de esta onda yo marco el inicio y el fin en esta onda. Entonces, por ejemplo, si la onda C llega acá, ¿qué quiere decir? Que la onda C es el 78,6% de qué? De esta onda A. Y hay otra forma de comprobarlo, miren. Si esto es el 78,6% de la onda A, miren, yo voy a marcar el Fibonacci de la onda A, voy a borrar esto para que se vea, y fíjense, si traslado, esta onda A es el 78,6% también. Ahí está. Fíjense el tamaño que tiene del 78,6%. Es lo mismo. Nada más que, bueno, al principio yo usaba solamente estos cuadrados y los trasladaba. Por ejemplo, si yo quería que fuera ir a buscar
no sé, el 100% de la onda, la misma distancia, marcaba todo, de 0 a 1. Marcaba el 100% y después lo trasladaba con el rectángulo. Entonces ya acá yo sabía que podía llegar hasta ahí. Pero ahora, cuando uno va avanzando, digamos, directamente utiliza la herramienta de extensión y es lo mismo. O sea, tienen las dos formas de hacerlo. Marcan de inicio a fin y marcan acá. Se dan cuenta que es lo mismo, o sea, llega al 100% igual, es el mismo tamaño. Y para que lo corroboren, lo podemos hacer así también. O sea, tienen esas dos formas. A mí ya me es más cómodo usar la herramienta de extensión porque es mucho más rápido. Pero bueno, cada uno elige la forma que le gusta. Por ejemplo, si nosotros queremos operar una onda 5, es un ejemplo, ¿no? Y nosotros queremos que la onda 5 sea del mismo tamaño que la onda 1. Es un ejemplo. Que eso, si lo quieren anotar, es muy común. Entonces marcan de inicio de 1 a fin de 1. Y esto no siempre lo tienen que trasladar ahí. O sea, lo tienen que trasladar al lugar donde ustedes quieren que se refleje. O sea, si yo quiero que mi onda 5 sea igual que la 1, lo voy a llevar acá. Entonces yo sé que ahí, en este nivel, mi onda 1 y mi onda 5 son iguales. ¿Por qué? Porque estoy marcando esta onda 1 se está viendo reflejada acá. ¿Pero a partir de dónde? A partir de este nivel, porque fue donde yo lo llevé. Entonces ahí pueden ver que la 1 y la 5 tienen el mismo tamaño. ¿Se dan cuenta? Y básicamente es para eso lo que utilizamos la extensión de Fibonacci. También usamos mucho para tomar ganancias. Por ejemplo, yo tomaría ganancias cuando la 5 es igual a la 1. Y se usa mucho para eso, para saber en qué zona podemos tomar ganancias o para saber hasta dónde puede llegar el siguiente impulso, por ejemplo. Entonces es una herramienta muy útil. Fíjense que la otra herramienta que vimos en la clase pasada era al revés. O sea, esta mide hasta dónde puede llegar una onda y la del retroceso mide hasta dónde puede retroceder. O sea, son las dos cosas contrarias. Entonces está bueno que aprendan a diferenciar eso. Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo acá. Fíjense estos tres movimientos. Si yo hubiera querido buscar este movimiento, es un ejemplo, ¿no? Y busco la extensión, marco desde el inicio hasta el fin, hasta este nivel, donde empieza el siguiente movimiento. Entonces, fíjense que acá, en esta zona, ya me llegó al 100%. O sea, este tamaño es el mismo que el que está ahí. O sea, se sobrepasa un poco, pero respeta muchísimo la zona. Respeta muchísimo el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, acá en el 100% hubiera sido una buena zona para tomar ganancias. Quizás la primera ganancia la hubiera tomado en el mínimo anterior. Ahí. Y eso nos da una idea hasta dónde puede llegar el siguiente movimiento, por ejemplo. Acá, por ejemplo, a ver, este movimiento, por ejemplo, acá yo no hubiera entrado porque si entro acá, miren todo el stop loss que tengo que poner. Es un montón. Pero igual, fíjense, si yo marco el inicio del movimiento hasta acá y después marco hasta ahí, fíjense cómo el siguiente movimiento respeta el 78.6.
Obviamente no va a ser exacto siempre, pero miren cómo respeta la zona. Y además, si lo complementan con soporte y resistencia, miren cómo respeta esta resistencia también. Entonces, por ejemplo, esto que marqué en celeste es el 78,6% de qué? De toda esta onda que marqué desde acá hasta acá. Todo esto. Entonces, como les dije, otra forma de verlo, si esto es el 78,6%, es lo mismo que si yo hiciera un retroceso desde acá hasta acá. Y se van a dar cuenta que este cuadro celeste es el 78,6%. Fíjense, es lo mismo. Nada más que la herramienta de la extensión es mucho más fácil de utilizar. Por eso yo les recomiendo que utilicen directamente eso. Porque cuando estén contando un gráfico o analizándolo, van a tener muchas cosas dentro del gráfico. Y si empiezan a usar estos rectángulos muchas veces, es probable que el gráfico quede muy cargado de cosas. Pero bueno, es gusto de cada uno también. Y les voy a hacer un último ejemplo para mí. Esto puede ser, a ver, ondas del 1 al 5. Esta 5 que sea una diagonal, por ejemplo. Y vamos a ver la 1 con respecto a la 5. Por ejemplo, si esta onda 1 es todo esto, miro cuánto es la 5. Fíjense que es muy o casi el 100%, por no decir el 100%. O sea, la onda 5 es exactamente, o le falta muy poquito, un pi por ahí, para que sea el 100%, o sea, para que tengan el mismo tamaño. Para que se den cuenta de las semejanzas que tienen. Entonces es un claro ejemplo de que yo trasladé, o sea, esta onda 1 la quise ver reflejada a partir de este nivel y ver cuánto iba a medir la onda 5 con respecto a esta onda 1.